catequesis de confirmación. No, no, ya no voy a decir mi nombre. Dígalo, hermana. La hermana Dilcia. Ahí está su nombre, Dilcia Aguilar, de Danlí. Cintia Aguilar, mucho gusto, sí. Muy Mucho Es bien, que gusto, tengo la bienvenida. nieta aquí que me lo está traveseando mi Ah, celular. bueno, hermana. muy bien. Sí, sigamos Nosotros, Buenas presentándonos. noches, buenas noches. Ajá. buenas noches. Mi nombre es Minor Joel Erazo Bonilla y soy de la Parroquia Santísima Trinidad perteneciente a la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Muy bien, excelente. Eh, Santísima Trinidad, veo que hay bastantes conectados de varios lugares y eso me alegra. No sé si falta alguien más. Buenas noches, hermanos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Orquídea Salguero de la parroquia San Marcos Evangelista de la diócesis de Santa Rosa de Copán. Un gusto. Igual. Muy bien, aquí hay alguien que se está presentando también por chat. Me dice, buenas noches, mi nombre es Nelly Solís de la parroquia Maximiliano Colbe de Comayagüela. No tengo acceso a micrófono. Bienvenida. No, alguien me dice si podríamos enviar el documento. Sí, se les va a compartir, no se preocupen. Y de hecho también se está grabando la sesión. Así que ahí se les compartirá todo. Ustedes no se preocupen por eso. Si no falta nadie más, pues pasamos. O no sé si falta alguien. Sí, faltan. Vamos, Clemen, Claudia, ahí está. Buenas noches, mi nombre es Marlene Castellano, Daniel Paraíso de la Parroquia Inmaculada Concepción. Tengo 25 años, ¿verdad? Y estoy trabajando con el proceso. Y pertenezco a la diócesis de Danlí. Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Ruth Maribel Rodríguez, también pertenezco a la parroquia de Danlí y tengo 20 años y estoy al servicio del proceso. Gracias. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Clemen Nieto. Soy catequista de la parroquia San Juan Bautista de Ojojona. Y pues con mucho gusto, pues tengo 15 años de ser catequista, con mucho amor para servir a Dios. Excelente. Buenas noches, mi nombre es Raquel Raudales, de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, 39 años de ser catequista. Gracias. Genial. Veo que ya vemos 24 en línea. 20. Buenas noches, mi nombre es Les Milanza, soy de la parroquia San Juan Bautista de Ojojona. Genial. Bueno, no sé si alguien más se va a presentar o pasamos de una vez a la... Creo que ya estamos. Bueno, vamos a pasar al tema que nos interesa y le voy a pedir a la hermana que está compartiendo, pues que la vaya pasando las diapositivas a medida las vaya necesitando, porque no sé por qué no me abrió aquí en la computadora. Bueno, el tema que nos atrae hoy es la liturgia de las horas como oración oficial de la iglesia. Y en esta charla que tendremos hoy, nuestro objetivo es conocer un poco de su historia y su estructura y hacer algunos comentarios prácticos de cómo podemos implementar esta oración en nuestra vida como catequistas. Por favor, pasar a la siguiente diapositiva. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la liturgia de las horas? Supongo que todos alguna vez han escuchado hablar de este término, liturgia de las horas, pero no sabemos exactamente qué es. También conocida como oficio divino o breviario, es la oración oficial de la Iglesia Católica que se celebra fuera de misa. Esto es importante de entender. Por lo general, los oficios de la liturgia de las horas, por lo general, se hacen fuera de la Eucaristía.
Sin embargo, hay dos de ellos en específico que pueden hacerse dentro de la Eucaristía, aunque de una manera más simple, pero eso lo veremos ya en su momento. ¿Y qué sucede? Al ser esta la oración oficial de la Iglesia, para que tengan una idea, a los fieles laicos no se les obliga a rezarla, pero en el caso de los clérigos, hablamos de diáconos, presbíteros, obispos, ellos sí tienen la obligación de celebrarla. De hecho, en el momento de la ordenación diaconal ya se comprometen a rezar la liturgia de las horas durante toda su vida. Y ya veremos por qué se le llama liturgia de las horas. Es un conjunto de oraciones, salmos, lecturas y cánticos que santifican el día y nos ayudan a entrar en comunión con Dios. De hecho, creo que hemos escuchado hablar de que toda nuestra vida debe ser oración, de que debemos orar a cada momento. Sin embargo, la Iglesia nos presenta opciones para santificar momentos específicos del día, porque recordemos que hay otros calendarios como el romano o el judío que también se clasifican en horas, que la hora primera, que la hora tercia, que la primera vigilia de la noche, y cada una pues tiene algo distinto. Y es importante ver ahora los orígenes y desarrollo. Miren, el origen de la liturgia de las horas está profundamente arraigada en el judaísmo. Recordemos lo que dice por decir así, el credo judío. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Repetirás esto a tus hijos día y noche. Bueno, por decir algo. Ellos tenían la costumbre de recitar esta profesión de fe, conocida también como el Shema Israel, hasta 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y al atardecer, recordando que para los judíos el día comienza al atardecer y no a la medianoche. En el Antiguo Testamento, pues ya se hacía referencia a momentos específicos de oración durante el día. Recordemos, por ejemplo, en el pasaje de Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo, cuando dice que Elías hizo su sacrificio a la hora en que se hacían los sacrificios de la tarde, que eso viene siendo como la hora nona, la media tarde, que son las 3. Y por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 164 se dice, 7 veces al día te alabo por tus justas ordenanzas. ¿Y qué creen? Precisamente son 7 los oficios que se pueden hacer durante el día utilizando la liturgia de las horas, así como lo ven en 4 tomos. Son 7 oficios. Esta práctica de orar varias veces al día fue adoptada también por los primeros cristianos, quienes buscaban seguir el ejemplo de Jesús y los apóstoles. Así que recordemos también lo que le llaman la gematría o los números. En el lenguaje bíblico, el número 7 quiere decir perfección. Así que orar 7 veces al día quiere decir orar en plenitud durante las horas del día. Pasamos a la siguiente. En el Nuevo Testamento también se refleja la importancia de la oración en la tradición cristiana. En Hechos 3:1 se menciona que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, que en ese sentido es bueno que tengamos algo claro. Durante algún tiempo, los judíos conversos al cristianismo siguieron yendo al templo, siguieron yendo a la sinagoga y celebrando ciertas cosas. Recordemos que esa fue la gran discusión entre Pablo y los judaizantes, que en ese sentido, pues les voy a decir, leyendo un libro que escribió el cardenal Murphy O'Connor, que es como una biografía crítica de la historia de San Pablo, menciona que realmente las discusiones o las diferencias entre Pablo y los judaizantes fueron tremendas, porque en algún momento dado los judaizantes quisieron opacar a Pablo, quisieron desvirtuarlo, hasta que con el paso del tiempo, pero ya bien entrado el siglo segundo, fue que los cristianos judaizantes perdieron fuerza y ya se quedó claro que no se necesitaba la ley de Moisés para vivir la fe en Cristo. Los primeros cristianos se reunían para orar en ciertas horas del día, siguiendo el ejemplo, como ya dijimos, de la comunidad judía de la que provenían.
Así que ahí tenemos un ejemplo y recordemos pues que por eso se dice que nuestra liturgia es judeocristiana, porque a pesar de que tenemos ciertas cosas propias, lo importante es recordar nuestras raíces judías. Y de ahí que, que el Papa San Juan Pablo II diga que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Claro, fueron los primeros en darle culto al único Dios. ¿Qué pasó después? Con el tiempo esta práctica se fue institucionalizando, especialmente dentro de las comunidades monásticas, que por ahí vamos a recordar un poco cómo surgieron las comunidades monásticas con con el edicto de tolerancia que hizo Constantino en el año 313, declarando el cristianismo religión lícita, se acabaron las persecuciones, por lo que se puede decir que el martirio desapareció. Y al no haber ya martirio, muchos decidieron retirarse al desierto para vivir ahí en penitencia y santificándose por los demás. Fue entonces cuando surgieron las instituciones monásticas o los llamados padres del desierto, que originalmente eran ermitaños que vivían en cuevas del desierto y que posteriormente comenzaron a agruparse en algunas cuevas vecinas, donde cada uno vivía su propio estilo de oración, pero se juntaban en determinados momentos para la oración y el compartir, siendo los antecedentes de los monasterios o conventos que conocemos ahora. Vemos, por ejemplo, a San Benito de Nurcia, que jugó un papel crucial al desarrollar una regla monástica que incluye un esquema detallado de oración. San Benito, el de la famosa medalla de San Benito, el hermano de Santa Escolástica. La regla estableció un marco para la oración comunitaria, escuchen bien, con horarios específicos para la liturgia de las horas que incluyen al menos maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. O sea, básicamente el esquema que conocemos ahora, a excepción de la hora de prima, que fue suprimida por el Concilio Vaticano II. Esa ya no existe. Pero bueno, ya vamos a ver ese asunto. Pero si se fijan, ya desde el siglo VI, San Benito más o menos empezó a estructurar las diversas horas de oración tal como las tenemos ahora. Pasamos a la siguiente. Y claro, la Iglesia a lo largo de los siglos ha sido una guardiana de esta tradición. Y en el Concilio Vaticano II, específicamente la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, reafirmó la importancia de la liturgia de las horas, adaptándola y simplificándola para su uso en la vida diaria de los fieles, no solo para los monjes y clérigos. Esto es importante. Originalmente la liturgia de las horas fue creada para que la rezaran específicamente los monjes y los clérigos, o sea, los sacerdotes. Y lo acomodaban de tal manera que en una sola semana recitaban los 150 salmos del Salterio. Por eso también fue que en su momento surgió el rosario como el llamado Salterio de los pobres o de los laicos, donde cada María, a cada Ave María era, por decir así, como el sustituto de un salmo. Recordemos que en su momento solo eran 15 misterios, por lo tanto eran 150 Aves Marías. Ahora pues ya tenemos 200 porque ya tenemos 20 misterios. Pero claro, como les digo, originalmente la liturgia de las horas estaba reservada a monjes y clérigos, pero a partir del Vaticano II se estableció que debía ser recitado incluso por fieles laicos. Ya voy a dar la palabra a los que ya la han pedido, porque así es importante que todos en la iglesia nos unamos a la oración, a su oración oficial. Por eso se da el caso de que ahora cada vez más son laicos los que saben rezar el oficio divino o la liturgia de las horas. Y en ese sentido, pues llama la atención las comunidades del camino neocatecumenal, que no sé si alguno de ustedes pertenece a ellas, que rezan también. Veo que Beatriz está levantando el pulgar. Sí, en mi parroquia, en la Kennedy, hay bastantes y ellos pues rezan mucho la liturgia de las horas. Primero Lirio está levantando la mano. Sí, disculpa, hermano, que lo moleste,
pero fíjese que las diapositivas solo tengo la primera. No sé si es que no la están cambiando o seré yo la que tengo el problema, No, se están cambiando las porque diapositivas. no, Se están cambiando. pero solo tengo la primera yo. Sí, pero se han estado cambiando. Debe ser problema de conectividad. Ah, entiendo. Gracias, hermano. Igual Disculpe. se les va a pasar todo eso, no se preocupen. Alguien, no sé si alguien más había levantado la mano. Raquel. Nosotros en la Asociación de Cooperadores Salesianos, como somos laicos comprometidos, también dentro de nuestro reglamento o proyecto de vida está las oraciones de las horas. Excelente. Bueno, sí, de hecho, todas esas, por decir así, pueden bajar la mano. En todas estas asociaciones que vienen siendo como terciarios de una congregación, recordemos terciarios dominicos, franciscanos, cooperadores o coadjutores salesianos, los asociados eudistas, pues todos esos, digamos que como tienen cierto apego a la regla del fundador de la orden, también pues se comprometen a rezar la liturgia de las horas. Esto es porque son hasta cierto punto parte de la congregación. Bueno, continuamos. Hoy la liturgia de las horas sigue siendo una práctica vital para millones de católicos alrededor del mundo. Se ha convertido en una forma de oración que une a la Iglesia Universal. Esto es importante. Una forma de oración que une a la Iglesia Universal, reforzando el sentido de comunidad y continuidad en la fe. Así como la Eucaristía, las mismas lecturas que escuchamos hoy aquí en Honduras, esas mismas se escucharon en Australia, esas mismas se escucharon en los pocos lugares de Japón donde hay iglesias católicas, en Europa, en África, etcétera, a excepción de las iglesias que tienen sus propios ritos y su propio calendario. Pero de resto hemos rezado lo mismo en todo el mundo. Lo mismo sucede con la liturgia de las horas, que claro está por las diferencias horarias. Nosotros aquí podemos estar rezando laudes y seguramente en Europa ya están con la hora intermedia de la tarde. Pero lo importante es que todos nos unimos en esa oración. Como dijo San Juan Pablo II, la liturgia de las horas es la oración de Cristo con su cuerpo, la iglesia. Y eso es importante. La iglesia es el cuerpo visible de Cristo. Y por lo tanto, nos unimos a Él en esta oración cuya base son los salmos. Pasamos a la siguiente. Ahora, esto es importantísimo y creo que ya nos va interesando. La estructura de la liturgia de las horas. Recordemos que así como la Eucaristía está estructurada, todas las celebraciones litúrgicas tienen también su estructura. Y en este caso, ¿cuáles son los 6 elementos básicos de los oficios divinos? Tenemos el invitatorio, que es el llamado a la oración que varía según la hora del día. Y generalmente pues utilizamos una invocación inicial. Cuando hacemos el primer oficio del día, que ya vamos a ver cuál puede ser, iniciamos con: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Para los demás se dice: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Esos son como invitatorios, pero también tenemos la salmodia, que es la oración de los salmos como base de la liturgia de las horas. Sin embargo, no solamente se incluyen salmos, también se incluyen cánticos, que son como poetas que vienen en otros libros, especialmente proféticos y sapienciales del Antiguo Testamento, o en las cartas de San Pablo y de otros apóstoles en el Nuevo Testamento. As- Tenemos también la lectura breve, que es un extracto de la Biblia generalmente reducido, por eso se llama lectura breve. El responsorio, que es una oración breve que responde a la lectura. ¿Qué significa? En vez de decir palabra de Dios, te alabamos Señor, viene un responsorio, como su nombre lo dice, a modo de respuesta a la lectura que hemos escuchado. El cántico evangélico, que está tomado los tres del Evangelio de Lucas en los primeros 2 capítulos. Tenemos en ese sentido el cántico de Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, llamado el Benedictus, por la primera frase: Benedictus Dominus Deus Israel.
que quiere decir bendito sea el Señor Dios de Israel. El Magnificat, que es el cántico de la Virgen María, por su primera frase. Magnificat anima mea Dominum. Mi alma engrandece al Señor o mi alma glorifica al Señor. Y el cántico de Simeón, que es el que dice, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Y tenemos la oración final, que es una petición que resume la oración de la hora que hemos hecho. Algunos oficios pueden tener una salmodia más o menos extensa o pueden obviar ciertos elementos, pero básicamente esta estructura que están viendo ahí de invitatorio, salmodia, lectura breve, responsorio, cántico evangélico y oración final está presente en casi todos los oficios. Siguiente, por favor. Nosotros le Siguiente. agregamos el oficio de Ok. ¿Cuáles son las principales horas de la liturgia de las horas? Valga la redundancia. ¿Cuáles son los oficios principales? Tenemos las laudes, que es la oración de la mañana y se celebra al amanecer. Como les dije, antes del Concilio Vaticano II existía la hora de prima a las 6 de la mañana. Ahora en su lugar se hace el oficio de laudes que ya existía, pero se hacía más temprano. No, regresemos. Ok. Tenemos las vísperas, después vamos a desglosar cada uno. Las vísperas es la segunda oración principal, que es la oración de la tarde, que se celebra, como dice ahí, claro, al atardecer, ya de 5:30 a 6 en adelante, porque es como la clausura de la jornada laboral. De hecho, hay un himno invitatorio de este oficio que dice, hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, paga los trabajos de los viñadores. Y las completas, que es la oración nocturna antes de acostarse. Se le llama completas porque completan los oficios del día. Esas tres, laudes en la mañana, vísperas al atardecer y completas antes de acostarse, son las 3 horas principales de la liturgia de las horas. ¿Cuáles son las otras horas que se rezan? El oficio de lectura, que es la oración con la lectura de la Biblia y de los santos padres. Y esto es importante, comúnmente el oficio de lectura ha sido una oración para la madrugada, pero con la reforma del Concilio Vaticano II se adaptó para ser rezada a cualquier hora del día. Esto es importante. Aunque les digan, esta oración se hace en la madrugada, esa ha sido su espiritualidad, sí, pero ahora está adaptada para rezarse en cualquier momento del día. Puede ser la primera del día, puede no serlo. Y tenemos las otras que son las horas tercia, sexta y nona, que son las horas intermedias, o que son estas oraciones más breves realizadas a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde respectivamente. Tercia, 9 de la mañana, sexta al mediodía, nona a las 3 de la tarde. Vamos a ver ya un poco más de cada una. Pasamos. Las laudes. Vamos a ver algunas características que tiene la oración de laudes. Y en primer lugar, si en las laudes es la primera oración del día, lleva el salmo invitatorio, que hay 4 opciones de salmo invitatorio. El salmo 94, el salmo 99, 66 o 23. Vamos a ver. El Salmo 94 es el que dice, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, etcétera, etcétera. Que es el que cantan los del camino neocatecumenal, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. El Salmo 99 aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. El Salmo 66, el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Y el Salmo 23 no es el Señor es mi pastor. El Salmo 23 en esta nomenclatura, que en realidad sería el 94, fue el último que compartí antes de comenzar la charla.
que estaba cantando la rondalla del Seminario Conciliar de Yucatán. Portones alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Ese es un salmo invitatorio. Y se comienza con la invocación, Señor, abre mis labios. Pero ¿qué pasa? Si las laudes no es el primer oficio del día, o sea, si se ha rezado antes el oficio de lectura, entonces el invitatorio se omite y se pasa directo al himno. Que el himno es como una oración un tanto extensa, un tanto breve, para introducir la salmodia. Hay uno que me gusta mucho que dice, estate Señor conmigo, siempre sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame Señor contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Que también otro himno de laudes es el famoso que hacemos de Alegre la mañana que nos habla de Dios. Bueno, el coro es una invención del compositor, que en este caso es Juan Antonio Espinosa, pero las estrofas son parte del himno de laudes del sábado de la primera semana. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Está tomado de ahí. La salmodia se compone, escuchen bien, por un salmo, un cántico del Antiguo Testamento y otro salmo. Que como dijimos, el cántico del Antiguo Testamento es un poema que está tomado de los libros proféticos o de los libros poéticos y sapienciales, especialmente los poemas de Isaías, de Jeremías, los poemas también ¿cómo se llama? Del libro del Eclesiástico, entre otros, por decir algunos. Y antes de las preces se recita el cántico de Zacarías o Benedictus. Recordemos el contexto de ese canto. Fue cuando nació Juan el Bautista, que a Zacarías se le soltó la lengua y empezó a bendecir a Dios. Estas son las características principales de las laudes. Pasamos a la siguiente. Las horas intermedias, que como ya dijimos son tercia, sexta, nona. 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde. La salmodia, pero antes de eso lleva la invocación inicial y un himno breve. La salmodia puede componerse de 3 salmos distintos. Escuchen las opciones. Pueden ser 3 salmos distintos, uno en 2 partes y otro simple, o un mismo salmo extenso en 3 partes. Cuando el salmo es muy extenso, se puede dividir en 3 partes. De hecho, el salmo más extenso de la Biblia es el 118, conocido también como 119, que son 172 versículos. Ese se puede dividir en varias partes. Lleva también lectura y responsorio breve. Aquí viene algo importante. Los monjes deben rezar todas las horas intermedias, tercia, sexta y nona, pero los demás fieles podemos elegir una sola según nos convenga más, que por lo general se busca que sea la hora intermedia del mediodía para rezar antes del almuerzo. Un amigo de aquí de mi parroquia que fue seminarista del Camino Neocatecumenal en Países Bajos hace algún tiempo, contaba que ellos rezaban la hora de nona cuando regresaban de la universidad y antes de almorzar. Así que era ya la costumbre que ellos tenían. Estas son las generalidades de las horas intermedias. Pasamos a la siguiente. Las vísperas. Y vamos a ver, ese lleva también una invocación inicial y un himno como ese que les dije, de hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, paga los trabajos de los viñadores, o el otro que dice, junto a ti al caer de la tarde y cansado de tanta labor. Ok, lleva esa temática. La salmodia de este oficio se comprende de 2 salmos que van seguidos. Ustedes recordarán que en laudes va un cántico del Antiguo Testamento en medio de los 2 salmos. En este caso van seguidos. Pueden ser 2 salmos o uno solo en 2 partes.
y un cántico del Nuevo Testamento, que como les dije, por lo general está tomado de San Pablo, pero también hay algunos del Apocalipsis e incluso hay uno de la segunda carta de Pedro durante la Cuaresma. Al final se recita el cántico de la Santísima Virgen María, conocido también como el Magnificat. Y al igual que las laudes, y aquí viene algo importante, ¿se acuerdan que habíamos dicho al principio que los oficios divinos o la liturgia de las horas se rezan fuera de misa? Pero dijimos que había momentos en que había dos de ellos que sí se pueden hacer dentro. Y son precisamente las laudes y las vísperas. Al igual que las laudes, puede recitarse las vísperas dentro de la misa, pero limitándose a la salmodia, las preces y el cántico evangélico. ¿Cómo se hace? En algunas parroquias tienen la costumbre de que en la mañana sobre todo hacen la Santa Misa con laudes. ¿Cómo se hace eso? Pues comienza la Eucaristía, el sacerdote se signa, hace el saludo, lee las intenciones si es que hay, y luego se pasa a la salmodia. En algunos se agrega el cántico invitatorio, el salmo invitatorio, pero no es tan obligatorio, sino que se pasa directamente a la salmodia, se recitan los tres salmos, luego la oración colecta, después de la homilía vienen las preces y antes de la oración poscomunión, o sea, después de la comunión, se recita el cántico evangélico. Así puede ser en una Eucaristía matutina con laudes o en una Eucaristía vespertina con vísperas. Y son cosas que están completamente permitidas, pero son las únicas. No se puede hacer una Eucaristía con hora intermedia, con oficio de lectura y mucho menos con completas. Además de que es muy raro que a las 9 de la noche se hagan Eucaristías, excepto tal vez en Nochebuena, que ya es la costumbre, o para las vigilias. Pasamos a lo que sigue, por favor. Las completas. Fíjense que este oficio tiene algunas particularidades y una de ellas es que al inicio, después de la invocación inicial, incluye las tres posibles fórmulas del acto penitencial de la misa, porque se hace un acto penitencial ya que es la última oración del día para reconciliarse con Dios antes de dormir. Y puede ser el yo confieso o puede ser el diálogo de Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. O puede ser el de las respuestas. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad, así como en misa. Luego viene el himno y la salmodia consta de un solo salmo, uno solo, un salmo nocturno, excepto el sábado y miércoles que son dos. Solo que no van a encontrar en la liturgia de las horas que diga sábado, no. Lo que van a encontrar es domingo después de las primeras vísperas, porque recordemos que litúrgicamente el sábado de 4 de la tarde en adelante ya se puede celebrar la liturgia del domingo. Y al hablar entonces de que se hacen las completas del domingo después de las primeras vísperas, quiere decir el sábado antes de acostarse. Ese día hay dos salmos. Y luego dirá domingo después de las segundas vísperas, que ya es el domingo en la noche. Pues entonces el sábado y el miércoles son dos salmos, de resto solo es uno. Y al final se recita el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y aquí viene otra de las particularidades. Después de la bendición final, que simplemente consiste en decir, el Señor Todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte, amén, se hace una oración a la Virgen María. Y tienen cuatro opciones. La más famosa, Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar. O la otra, Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. También viene la Salve Regina, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, etc. Y la más antigua de todas, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Cualquiera de esas cuatro se puede recitar como última oración al concluir este oficio. Entonces ya vimos las dos particularidades que tiene el oficio de completas
que al inicio lleva un acto penitencial y al final una oración a Santa María Virgen. Pasamos a la que sigue. El oficio de lectura. Como ya habíamos dicho, originalmente esta oración fue compuesta para ser rezada en la madrugada, sobre todo en los tiempos fuertes donde los monjes interrumpían su sueño para orar. Pero si es la primera oración del día, lleva el invitatorio como lo vimos en Laudes. Si no, no lo lleva y se pasa directamente al himno. Y aquí hay algo importante. Recordemos, este oficio ahora está configurado para ser rezado a cualquier hora del día. La salmodia puede constar de 3 salmos distintos, uno en 2 partes y otro sencillo, o uno solo en 3 partes. Hay variedad en ese sentido. Luego de la salmodia se proclama una lectura extensa de la Biblia, no es lectura breve como en las demás, sino extensa, y otra de los padres o el magisterio de la iglesia. Al hablar de los padres de la iglesia nos referimos, por ejemplo, a la Didaquea, a las cartas de San Clemente de Roma, de San Ignacio de Antioquía, de San Ireneo. Bueno, recordemos que la época patrística va desde el siglo I hasta el siglo VII, con la muerte de San Beda el Venerable en Occidente y de San Juan Damasceno en Oriente, que eso es a mediados del siglo VIII. Esa es la época patrística, pero también puede llevar trozos de bulas, de bulas papales muy posteriores. Por ejemplo, en el oficio de lectura de Nuestra Señora de Guadalupe aparece un extracto del texto indígena Nicán Mopowa, que es el que explica las apariciones de Santa María de Guadalupe. Tenemos también la homilía de San Pablo VI en la misa de canonización de San Martín de Porres y así sucesivamente. Tenemos esas opciones. Pero, ¿qué sucede? Va primero siempre una lectura extensa de la Biblia y luego otra de los padres o del magisterio. Así se complementa la oración. Pasamos a lo que sí. Y para ir aterrizando, vamos a ver algunos consejos para rezar la liturgia de las horas. ¿Y cuáles son estos consejos? En primer lugar, elegir una hora en la que se pueda rezar con regularidad. Tenemos, por decir así, para cada oficio 3 horas de margen para poderlo hacer. ¿Qué significa? Que podemos rezar laudes entre las 7 y hasta antes, digo, entre las 6 de la mañana y hasta antes de las 9. Ya a las 9 no se puede hacer laudes, sino que se pasaría a la hora intermedia. Utilizar, claro, un breviario o una aplicación para seguir la oración. Vamos a hacer unas aclaraciones en ese sentido. Ahí en la imagen pueden ver el salterio completo de los 4 tomos. Que en esos 4 tomos, por ejemplo, el tomo 1 es para todos los oficios de Adviento y Navidad. El tomo 2 para Cuaresma y Pascua. Y el tomo 3 para el tiempo ordinario de la semana primera a la 17ª y el tomo 4 de la 18ª a la 34ª. Así que el tiempo ordinario, como es más largo, va en 2 tomos. Puede ser así. Puede utilizarse unos libros más pequeños que se le llaman Liturgia de las Horas del Pueblo, que no contienen todos los oficios y no tampoco trae los oficios de lectura, sino únicamente laudes, vísperas y completas, pero que también les pueden servir. Hay otros un poquito más grandes que traen las horas intermedias, pero nada más. Lo importante es hacerlo. Y respecto a la aplicación, algo que comentábamos con Ana el otro día que nos vimos ahí en la conferencia episcopal. Las personas que suelen utilizar aplicaciones en sus celulares para rezar liturgia de las horas, ¿cuáles son las aplicaciones más comunes? ePrex o iBreviary. Pero ¿cuál es el problema? Que ePrex es una aplicación española y por lo tanto está ceñida al calendario litúrgico de España, por lo que vienen algunas celebraciones muy propias de ellos que aquí ni por cerca las celebramos. El iBreviary es estadounidense y aunque venga en español está adaptado al calendario litúrgico de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos.
Estuve 3 meses en Colombia este año y allá tienen una aplicación propia que se llama Ordo Colombiano, que ese sí está adaptado al calendario litúrgico de allá. Le comentaba a Joana que sería bonito en algún momento que la Comisión Nacional de Liturgia aquí tuviera la iniciativa junto con alguien que le entienda cómo crear una aplicación, crear una que se pudiera llamar Ordo Hondureño o algo así, para que esté sometida al calendario litúrgico hondureño. Pero bueno, eso, como les digo, es un proyecto que podría darse a futuro y trabajando de cerca con alguien que le entienda eso de la tecnología. Claro, también crear un ambiente de oración tranquilo y silencioso, meditar en las lecturas y los salmos y orar con el corazón y la mente. Y si se puede rezar en comunidad, mucho mejor. Es decir, si se puede rezar en familia, mucho mejor. Estos son algunos de los consejos que se pueden dar. Ahora, pues, hasta ahí llega la presentación. Si podemos dejar de compartir. Pero la pregunta es ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra misión de catequistas? Tiene que ver mucho, porque recordemos que el catequista es formador en la fe, es quien da ciertos fundamentos a las personas que quieren aprender sobre su fe y por lo tanto la oración es algo que les fortalece para su ministerio, porque recordemos que la catequesis ya está instituida como un ministerio laical y existe incluso un rito de institución. Y si el catequista no ora, ¿qué puede transmitir? Y claro, sería bonito en algún momento poder inculcarle a los catequizandos el rezo de la liturgia de las horas. De ahí la importancia de que sepamos al menos conocer los oficios principales y cómo podemos hacerlos. Bueno, básicamente esta era la exposición que yo traía, pero vamos a dejar tiempo para preguntas que puedan hacer. Veo que Beatriz levantó la mano. Tengo varias inquietudes. Muy bien. Primero, he entendido que esto Brevario había nacido en el monasterio. Gracias por aclararme desde dónde viene. Ujú. La verdad que es interesante cómo nació esto. Y también que cada salmo tiene un responsorio antes. Una antífona. Hay una antífona, perdón. Sí. Una antífona. Hay una antífona antes que todos lo repetimos y ahí lo hacemos. Sí. Y otra cosa, nosotros en los laudes que hacemos, incluimos el oficio de lectura. Después de la lectura breve, hacemos la lectura, la primera lectura que ofrece en el oficio de lectura y la patrística que llamamos, o Claro. ministerio de la iglesia. Lo agregamos ahí y luego meditamos, hacemos el evangelio del día y luego meditamos unos 5 o 10, 8 minutos y luego seguimos con el canto evangélico y las preces y terminamos todo. No sé si así nos lo enseñaron, así lo hacemos siempre, cada mañana. Y otra cosa que nos habían dicho, que lo podemos hacer hasta las 12 del mediodía, porque el cántico evangélico no se puede hacer después de las 12. Pero usted nos dijo que hasta las 9 de la mañana podemos hacer laudes. Y también quería que repitiera cuando se usa cada tomo, porque no lo pude anotar del todo. Ok. Tomo 1, Adviento y Navidad. El Sí. tomo 2, Cuaresma y Pascua. y el otro, El tomo 3, tiempo ordinario de la semana 1 a la 17. a 17. Ah, y el tomo 4 de la 18 a la 34. Eso sí, no, siempre me cuesta. Muchas gracias. Sí, respecto a lo que decía de eso que le habían dicho de que se podía rezar hasta las 12, tal vez no estaban tomando en cuenta las horas intermedias, pero en este caso sí las estamos tomando en cuenta. Ahora, de que recen el oficio de lectura después de la lectura breve, se puede hacer.
Sin embargo, no es tan recomendable mezclar los oficios. Es bueno que cada uno tenga su tiempo propio. Claro, si no hay posibilidad de rezar el oficio de lectura a cualquier otra hora, pues se puede hacer así. Ese no es ningún problema. Pero lo mejor sería separarlos. Incluso les voy a decir que aunque está permitido hacer laudes dentro de misa, tal vez porque sea muy temprano o porque el padrecito no va a tener otra hora para hacerlo, incluso tampoco es recomendado hacer laudes dentro de misa porque queda como muy cortado. O sea, hacemos la salmodia, que es lo básico, sí, el cántico evangélico, pero nos privamos de otras cosas. Y a veces es mejor darle a cada cosa su tiempo, darle a cada cosa su espacio. Pero bueno, si se hacen laudes dentro de misa, no se está cometiendo ninguna falta. Así que básicamente, pues lo que preguntaba ella sobre los tomos, eso es importante. Porque ¿qué pasa? Eso está como cuando uno se ponía a hacer cuentas con los dedos y de repente le faltaban y ya se le acababan los dedos y le decía al compañero, oye, préstame dos o tres dedos. No, tampoco así. Porque ¿qué pasa? Si tomamos el tomo 3 de la liturgia de las horas, llega hasta la semana 10, hasta el sábado de la semana 17 del tiempo ordinario. Y luego decimos, ¿y aquí qué pasó? ¿Dónde está lo demás? Nos pasamos al tomo 4. Así que eso es importante. Por eso, y como el tomo uno solo es Adviento y Navidad, que son los tiempos litúrgicos más breves, por eso es el tomo más delgadito, si podemos utilizar ese término. Muy bien. Vamos a seguir entonces con este espacio para preguntas y respuestas. Si alguien más tiene una duda, una inquietud, un comentario, puede hacerlo en este momento. Gabriel, venga que quiero preguntar algo. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, hermano? Sí, le escucho. Es que no sabía cómo entrar. Primeramente agradecerle por la charla que nos está dando y por la enseñanza que es de mucha importancia, ¿verdad? Como decía usted, que los catequistas somos los primeros en enseñarle la fe a los niños y muchas veces no sabemos. Eh, y qué bueno que nos esté enseñando las partes de la liturgia. Por ejemplo, yo le hablo de aquí de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? De aquí de Danlí. En Danlí tenemos al padre Aarón que se fue a especializar. Sería bueno como dirle él que él se fue a especializar para la liturgia, ¿verdad? Los pagos de la liturgia. Porque sería bonito que a nosotros nos instruyeran y nos enseñaran porque, para aprender cada uno los pases, así como lo está haciendo usted. Y ojalá que lo que está enseñándolos ahorita se los mande a nuestras coordinadoras, ¿verdad? De cada comunidad para que ya nos hagan saber a nosotros cuál es la parte de cada tomo para nosotros poderlo entender y explicarlo de la mejor manera a nuestros muchachos, tanto en confirma como en primera comunión. El padre Aaron Martínez está en este lado, que está ubicado en Santa María. Él se fue a especializar para eso, para la liturgo, no, la palabra no sé cómo es, pero en liturgia. Y qué bonita su enseñanza. Que Dios le bendiga para poder seguir aprendiendo cada uno de nosotros. Bendiciones, hermano. Buenas noches. A la orden, ya sabes. No sé si alguien más tiene una pregunta o un comentario. ¿Cómo dice? No sé si alguien más tiene una pregunta o algún comentario. Aquí no ¿Alguien? sé, apágueme usted el micrófono, hermano, porque ahora ya no le entiendo. Es que mi Ah, nieto no está ahorita. Apáguemelo usted para que otro comente. Ya se lo vamos a pagar. sí, por favor. Sí. La pregunta que yo podría hacer, hermano Abraham, es en referencia a que parece ser más factible tener los 4 tomos. Sin embargo, el costo no es tan bajo de estos 4 tomos, ¿verdad? Sí. Tienen un costo bastante alto, pero la liturgia de las horas, la sencilla, ¿podría usted orientarnos de qué manera nosotros ubicarnos en la lectura, o sea, en la lectura del día, en la secuencia de esa liturgia de las horas? Porque, pues, explíquenos ahí. Sí. Ok, miren, así como para la misa hay un calendario que son, por ejemplo, en el tiempo ordinario 34 semanas. En la liturgia de las horas, el salterio solo está acomodado en 4 semanas, que se van tomando según el número de cada una de las semanas del tiempo litúrgico en el que estamos.
Miren, voy a poner el ejemplo del tiempo ordinario que es el más extenso. La semana primera del tiempo ordinario que va a partir del lunes después del bautismo del Señor, se reza los salmos correspondientes a la primera semana. Y luego va segunda, tercera y hasta la cuarta. ¿Qué pasa con la quinta? Volvemos a empezar el salterio con con la primera semana, en la sexta va la segunda y así sucesivamente. Que en ese sentido recordemos que el tiempo ordinario se interrumpe con la cuaresma el miércoles de ceniza y ahí se cambia de tomo, se pasa del tomo 3 al tomo 2, pero si tenemos la sencilla, pues no hay problema. Simple y sencillamente. Les voy a dar este tip. Cada vez que cambiemos de tiempo litúrgico, el salterio comienza. Cuando va a un primer domingo de un tiempo litúrgico, eso equivale al primer domingo del salterio. Por ejemplo, ahorita el 30 de noviembre vamos a iniciar Adviento. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer ese domingo los oficios de el domingo de la primera semana. En el segundo, pues el de la segunda y así sucesivamente. Cada vez que haya cambio de, o sea, tendría que darles una charla más extensa o tomar ciertos detalles, pero cada vez que haya cambio de tiempo litúrgico, inicia nuevamente el salterio. Eso deben tenerlo presente. Y en domingos y solemnidades, mejor dicho, en las solemnidades se hacen los salmos del domingo de la primera semana. Pero bueno, hay diferentes ediciones para estas liturgias sencillas que, como les digo, solo tienen laudes, vísperas y completas. Pero incluso en los mismos, si se van a la parte final, que es donde están los oficios propios de los santos, ese mismo oficio los remite a lo que van a rezar. Les dice los salmos, por ejemplo, dice salmos del día o salmos del común de tal cosa o del común de aquí o del común de allá. O sea, la misma liturgia les da las orientaciones. Nos, Muy bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Eso, vi que alguien ¿Sí? levantó la mano. ¿No? Yo soy de la parroquia Inmaculado Corazón de María de la Ceiba. Muy bien. Bueno, yo había realmente muy interesante esta capacitación. Vemos lo extenso que es, ¿verdad? Y como decía usted ahorita, tendría que darles una charla más extensa. Y realmente, bueno, a mí me llama mucho la atención porque desconocía casi por no decir en su totalidad, ¿verdad? Porque nosotros, he participado en las laudes en algunas ocasiones en nuestra comunidad y había escuchado por medio de nuestra radio que se tiene aquí, de las completas, ¿verdad? Que hacen más o menos tipo de 9 de la noche, pero no había escuchado decir nada de vísperas, lo que decía ahí también de la hora, de las intermedias y todo eso, a la hora nona. Y vemos de que es realmente, o sea, en cuestión de conocimientos, bueno, tanto por nuestra